A ver, la mayoría de nosotros aprendimos a sumar y a restar en la escuela, ¿no? Pero seamos honestos, ¿cuántos salimos de ahí sabiendo qué hacer con nuestro dinero? Esta fue justo la pregunta que se hizo el pedagogo Brian Hernández y que lo llevó a crear una innovación educativa que la verdad podría cambiarlo todo. Es una pregunta que nos pega a todos. Y es que por generaciones hemos pensado que el dinero es cosa de matemáticas, pero parece que se nos olvidó una parte fundamental en esa ecuación. Y claro que sí. Aprendemos a hacer operaciones, a sacar porcentajes, a usar la regla de 3. El sistema educativo nos da las herramientas, digamos, mecánicas, los cómo se hace. Y aquí está el meollo del asunto. Nos faltan los porqués y los paraqués. Ese espacio vacío entre saber hacer una cuenta y saber tomar una buena decisión es justo el problema que vamos a explorar hoy. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Nos vamos a Tultitlán, en el Estado de México, a una escuela primaria donde los alumnos, como en casi todas partes, se enfrentan todos los días a decisiones económicas que no terminan de entender. Cuando se observó a los alumnos de sexto grado, el diagnóstico fue, ¡híjole, clarísimo! Podían resolver problemas matemáticos en su cuaderno sin problema, pero ese conocimiento no salía de la hoja. No entendían por qué era bueno ahorrar, no distinguían entre algo que de verdad necesitaban y algo que solo querían, y pues repetían lo que veían en casa o en la tele sin preguntarse nada. La escuela les daba las fórmulas, pero no el pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo se cierra ese hueco? La solución no fue nomás agregar un tema nuevo al programa, sino cambiar por completo la manera de ver las cosas. Se armó una propuesta basada en las ideas de 4 pensadores clave que le dan la vuelta a cómo se enseña. El primero es el gran Paulo Freire. Su idea es de verdad revolucionaria. La educación no puede ser nomás un maestro dictando y un alumno apuntando. Para que algo se aprenda de verdad, tiene que conectar con la vida del estudiante. O sea, la educación financiera se vuelve un acto para tomar conciencia, no una lista de cosas para memorizar. Luego está Zygmunt Bauman. Él dice que vivimos en una modernidad líquida, o sea, en un mundo súper inestable donde todo es rápido y de consumo inmediato. Y esto nos enseña por qué este tema es tan urgente. Darle a los chicos herramientas para pensar sobre el dinero es como darles un ancla para no irse a la deriva en este mar tan caótico. El tercer pilar es Daniel Kahneman, que nos da una herramienta de psicología. Él dice que todos tenemos 2 formas de pensar, una rápida e impulsiva y otra lenta y reflexiva. ¿Adivinen de dónde vienen casi todas las malas decisiones con el dinero? Exacto, del sistema rápido. El chiste de esta pedagogía es entrenar ese músculo del pensamiento lento. Y finalmente, Lev Vygotsky nos recuerda algo que a veces se nos olvida en la escuela, que aprendemos de los demás, en comunidad. El conocimiento no es algo que se transmite de uno a otro, sino algo que se construye juntos. Por eso, el salón de clases tenía que volverse un laboratorio social, un lugar para hablar, negociar y aprender de economía entre todos. Muy bien, ¿y cómo se ve toda esta teoría tan potente en la vida real? ¿Cómo se llevó a un salón de clases? Pues se diseñó una serie de 3 proyectos que convirtieron el aula en un simulador de la vida económica real. Este viaje tuvo 3 etapas clave. Primero, una reflexión básica. Segundo, un ejercicio de ponerse en los zapatos del otro y negociar. Y tercero, la prueba de fuego, aplicarlo todo en una pequeña economía dentro del salón. Todo comenzó con la pregunta más simple y a la vez más profunda. ¿Para qué sirve el dinero? Con billetes de juguete, los alumnos tuvieron que empezar a decidir y ahí, de frente, se toparon con la gran diferencia entre lo que necesitamos y lo que solo queremos. Esa fue la base de todo. Para la segunda etapa, se formaron equipos que eran como familias. Cada una recibió un ingreso de mentira y una lista de gastos. Tenían que ponerse de acuerdo, negociar, priorizar, y aquí pasó la magia. El pensamiento crítico no fue una lección que dio el maestro, fue algo que simplemente surgió, que nació de la necesidad de resolver juntos un problema bien real. Y el gran final del proyecto fue el mercadito del aula. Los alumnos ganaban un salario en puntos por hacer sus tareas, y con esos puntos podían comprar cosas como materiales o incluso privilegios. Así, el salón dejó de ser un lugar donde se sentaban a escuchar para convertirse en un espacio donde vivían, en carne propia, las consecuencias de sus decisiones. Pero, como en la vida, por más que planees, siempre pasan cosas. De hecho, el aprendizaje más grande de todo el proyecto no estaba en el plan, sino que surgió de una crisis que nadie se esperaba. De repente, en el mercadito, los precios empezaron a subir y a subir. ¿Qué pasó? Pues que algunos alumnos habían juntado muchísimos puntos sin gastar,
y eso creó una especie de inflación. El resultado fue que otros compañeros ya no podían comprar nada, se quedaron fuera del juego. La tensión en el salón era de verdad. Y en ese momento, el maestro se enfrentó a una decisión, importantísima. ¿Qué hacer? ¿Parar todo? ¿Seguir el plan original y restaurar el orden? ¿O hacer una pausa y usar ese caos como la lección más increíble de todas? Era la lucha entre ver el plan de estudios como un guión que hay que seguir al pie de la letra o como algo vivo que tiene que responder a lo que está pasando. La decisión fue transformar la crisis en la clase misma, y ese acto es el ejemplo perfecto de lo que Freire llamaba praxis, esa unión que no se puede separar entre pensar y hacer. No se trataba solo de seguir un plan, sino de leer lo que pasaba, escuchar al grupo y convertir un problema inesperado en el mejor momento para aprender cómo funciona la economía de verdad. Bueno, ¿y entonces cuál fue el resultado de todo esto? ¿Qué pasó cuando las matemáticas dejaron de ser números en un pizarrón y se convirtieron en una herramienta para entender el mundo? El impacto fue tremendo e inmediato. La motivación de los chicos se fue al cielo. Ya querían que llegara la clase del dinero. Las matemáticas, de repente, tenían sentido. Pero lo más importante fue que el aprendizaje salió del salón. Los niños empezaron a hablar de ahorrar en sus casas y hacerse preguntas sobre la economía que los rodea. Toda esta experiencia nos demuestra algo que es fundamental. Enseñarles a las nuevas generaciones a pensar de forma crítica sobre el dinero no es un tema extra o un lujo. Es una necesidad, una urgencia. Si queremos formar ciudadanos que puedan tomar decisiones libres y bien pensadas en este mundo que cada vez es más complejo. Este proyecto no es la respuesta final a todo. Claro que no, pero es un punto de partida increíblemente poderoso. Nos recuerda que la educación no es un producto que se entrega y ya, sino un proceso que siempre se está construyendo. Y es justo eso, el hecho de que nunca esté terminada, lo que la convierte, como diría Freire, en una de las aventuras más humanas que existen.